Esto es Edificando con la Verdad. Hola hermanos, en este hermoso día que el Señor nos regala, podemos seguir aprendiendo más de su palabra y de esa manera ser desafiado para poder obedecerla. ¿Alguna vez has escuchado la palabra tanatofobia? Tanatofobia deriva del griego thanatos, que significa muerte, y phobos, que significa miedo. Entonces se define como un miedo a la muerte. Conozco muchas personas que hoy en día tienen miedo a la muerte porque no saben qué hay más allá de esta vida, qué hay más allá de que cuando partamos de esta tierra, y por eso es que caen en depresión y hasta en desesperación. Pero un cristiano, hijo de Dios, que nació de nuevo, ¿debe tener tanatofobia? Es decir, miedo a la muerte. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículos 22 y 23. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si el vivir en la carne, según el contexto de esta palabra carne, se refiere a su cuerpo. En otras palabras sería, si el vivir en el cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, dice Pablo, ¿en qué beneficio o de qué obra está hablando? Hace referencia a ser útil en la obra del Señor. El apóstol Pablo tenía dos grandes deseos. Uno era el cumplir el propósito que Dios le había encomendado al apóstol Pablo, que era predicar en los lugares que el Señor le guiaba, y parte de esto fue que él plantó una iglesia allí en Filipos, y que habían pasado años y que ahora le estaba escribiendo a sus hermanos este deseo que tenía de servir al Señor hasta que él pierda en ese sentido la vida, es decir, con su vida servir al Señor. Hoy en día no hace falta irnos hasta el África para poder servir al Señor y que sea de agrado nuestro servicio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35 al 40, Jesús dijo que le servimos a Él cuando los hermanos en la fe tuvieron hambre y le dimos de comer, cuando tuvieron sed y le dimos de beber, cuando fueron extranjeros y le invitamos a nuestro hogar, cuando estuvieron desnudos y le vestimos, enfermos y en la cárcel y le visitamos. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hermanos, es bueno vivir cuando hacemos nuestra vida un servicio para Dios, cuando servimos y edificamos y bendecimos a los hermanos en la fe, cuando buscamos servirles con nuestros dones y con nuestros talentos para la gloria de Dios. Que tengamos este mismo sentir que tuvo el apóstol Pablo, que nuestro vivir sea Cristo, es decir, que le sirvamos con nuestro estilo de vida. Una vez alguien dijo, serviré al Señor hasta que mi corazón deje de latir. Qué hermoso es poder escuchar hermanos que digan de esta manera. Por eso debemos de tener este mismo anhelo de servir al Señor hasta que nuestro corazón deje de latir. Que le digamos al Señor, heme aquí, Padre, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, listo para ser usado por ti. Teresa de Calcuta dijo una vez, si no vives para servir, no sirves para vivir. En estos tiempos que estamos pasando y atravesando dificultades, necesidades, es donde más que nunca nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos que seamos personas que servimos a los hermanos en la fe, porque sabemos que muchos de ellos no pueden trabajar, han perdido sus trabajos y no pueden llevar el pan de cada día a sus hogares. Debemos servir a los demás y de esa manera estaremos agradando a nuestro Señor con nuestro servicio. Te pregunto, ¿de qué maneras estás contribuyendo en la obra de Dios? ¿Tu estilo de vida refleja que sirves al Señor? ¿Qué es lo que hoy debes hacer para servir a los demás? Por eso recuerda, vivir es bueno cuando vives para Cristo. En el versículo, termina diciendo el versículo 22 y el 23, el apóstol Pablo dice, no sé entonces qué escoger. De ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nuevamente decíamos que el apóstol Pablo pone sus dos deseos en una balanza. Una de ellas era servir a Cristo
mientras estaba en el cuerpo, y la otra es partir con Cristo. De estos dos grandes deseos, él llega a la conclusión y dice: partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pablo sabía que si partía de esta tierra, él se encontraría con Cristo, no porque él haya hecho cosas buenas, sino por la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros al morir en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, es decir, tomando el lugar que nosotros merecíamos pagar el precio justamente con la muerte. Y Él resucitó con gran gloria y poder. Por eso todo aquel que pone su confianza en la obra redentora tiene esta misma convicción, como la tenía el apóstol Pablo, que también dijo en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al principio planteamos la pregunta: ¿un hijo de Dios debe tener tanatofobia, es decir, miedo a la muerte? La respuesta es un no contundente, porque hemos creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y estamos convencidos que nada, ni ninguna cosa creada, inclusive ni la muerte, nos podrá separar del amor de nuestro Señor. No debemos tener miedo a la muerte, todo lo contrario, sabemos que todos pasaremos por la muerte, y para nosotros los que creemos en Jesucristo, estaremos con Cristo por toda la eternidad. Esto debe llenarnos de gozo, de alegría, saber que adoraremos a nuestro Señor por los siglos de los siglos. Te pregunto, ¿estás seguro que si hoy te toca partir, estarás con Cristo? ¿Te gozas al saber que cuando partas de esta tierra, estarás en la presencia de Cristo? Por eso, morir es muchísimo mejor para estar con Cristo. Esto es Edificando con la Verdad. Dios te bendiga.